Estamos en comunicación con Carlos Bianco, es el jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, comandada por Axel Kicillof, por supuesto que tiene la amabilidad siempre de atendernos. Carlos, Nacho Girón, equipo por acá, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y quiero arrancar por una cuestión general que entenderás, sobre todo porque todavía hay mucho silencio. ¿Cómo ha tomado el oficialismo esta resolución de la Cámara Federal de Casación Penal de mandar a 2 nuevos juicios a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, lo que siempre dijimos, que Cristina estaba proscripta y que muchos decían no, porque tiene posibilidades en otra causa de apelar a una segunda instancia, etcétera. Nosotros lo decíamos en términos generales. Seguramente va a continuar la persecución política que se está llevando hace muchos años respecto de Cristina, y este es otro capítulo aberrante de esa persecución política, 2 juicios que ya habían quedado cerrados por falta de pruebas, y que ahora los reflotan con argumentos que nadie puede comprender. O sea que no es una sorpresa para nosotros, es lo que siempre dijimos y es lo que nos discutían, que Cristina no estaba siendo perseguida, que no estaba proscripta. Bueno, acá queda en evidencia que efectivamente estaba siendo perseguida y está proscripta. Imagínate además si se hubiese presentado como candidata. ¿Diferencian algo entre las 2 causas que nada tienen que ver entre sí? Digo, una cosa es Otesur Los Sauces, otra cosa el memorándum de entendimiento con Irán. Mirá, yo creo que son partes del mismo dispositivo, porque además ya es a cara descubierta, lo hacen con las 2 causas juntas al mismo tiempo. Eso, ¿no? Digo, después están todas las discusiones que tienen que ver con la causa judicial. Yo obviamente no soy un experto, ni siquiera soy abogado, obviamente que estoy al tanto en términos generales de ambas causas, sobre todo porque me tocó más de cerca, inclusive la del memorándum con Irán, porque en ese momento yo era secretario de Relaciones Internacionales, era vicecanciller económico, como se suele decir, junto con Héctor Timerman, y viví ese proceso que fue muy injusto y muy doloroso, inclusive para Héctor, y que lo llevó a la muerte, Ahora lo quieren revivir y rejugar. Así que para mí, particularmente en términos personales, es muy doloroso. Imagino lo que será para la familia de Héctor. Por supuesto que Axel Kicillof, gobierno del que formas parte como uno de sus principales asesores, está confiado, o al menos eso dicen cuando uno consulta, en poder ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que no tienen balotaje. Hoy, ¿cómo están viendo esta contienda ustedes? Porque cuando consultás enfrente, nosotros hemos hablado alguna vez con Píparo, y hemos hablado ayer mismo con Néstor Grindetti. Bueno, dicen que no están tan lejos. ¿Qué está pasando allí en la campaña? ¿Cómo lo estás viendo? No, mira, nosotros no estábamos confiados, estamos tranquilos porque hacemos las cosas como corresponden, hemos hecho una gestión histórica en muchos sentidos, sobre todo por el contexto que nos ha tocado, la pandemia. Hemos llevado adelante muchas transformaciones estructurales en la provincia de Buenos Aires, pero sabemos que falta mucho, ¿no? No estamos confiados, como dice un amigo, las ovejas se cuentan adentro del corral. No hay que apresurarse, ni mucho menos. Hemos ganado las PASO por 3,5 puntos. Estamos trabajando para poder sostener esa victoria, para incrementar el caudal de votos, para poder sumar votos a la elección nacional, que también son muy necesarios. Digo, la provincia de Buenos Aires es el principal bastión electoral en general y el principal bastión del peronismo en particular. Así que nosotros no estamos ni confiados ni relajados. Militamos, seguimos gestionando y seguimos haciendo la campaña de la mañana a la noche, porque no es una situación fácil, es un contexto muy complejo, en donde sabemos que hay muchas necesidades, sabemos que hemos dado respuesta a un montón de problemas estructurales y coyunturales de la provincia de Buenos Aires, pero que hay que seguir trabajando. Por eso el gobernador decidió presentarse nuevamente, porque sabemos que falta mucho todavía. ¿Alcanzará con las medidas que está tomando el gobierno nacional, sobre todo en la figura de Sergio Massa, para dar vuelta a resultados económicos que creo a todas luces son muy complicados, hablando de salario, hablando de inflación, quizás hasta incluso de falta de divisas?
Mira, nosotros lo dijimos desde el año pasado acá en la provincia de Buenos Aires, cuando se nombró a Massa como ministro de Economía, que la primera tarea que tenía era estabilizar las variables económicas, porque si vos recordarás, cuando asume Massa, lo que se decía, inclusive la oposición llamaba a una posibilidad de una asamblea legislativa. En los canales de televisión porteños se decía que el gobierno de Alberto Fernández no iba a terminar, no este año, sino el año anterior, etcétera. Entonces hubo que hacer una tarea de estabilización muy compleja, porque sobre todo por la falta de reservas internacionales muy ligadas al pago de los intereses y a los vencimientos de capital del préstamo que tomó Macri con el FMI, y luego de realizar esa estabilización de las principales variables financieras, bueno, Sergio tuvo que hacer un ejercicio muy creativo para poder pagar los últimos vencimientos, inclusive acudiendo al pago en yuanes al FMI, a un préstamo puente con Qatar, con la Corporación Andina de Fomento. Se pudieron lograr los adelantos de desembolsos por parte del FMI, y ahora empezó una historia nueva, que es recomponer los ingresos de los argentinos, de las argentinas. Se tomaron varias medidas en ese sentido: la suma fija, las paritarias que están abiertas, el descuento del IVA en la compra con tarjetas de débito y con los dispositivos, las billeteras virtuales, y seguramente esa es la senda en la que hay que seguir, no solo ahora en lo que queda del mandato, sino que es la propuesta para el futuro de la Argentina, una recomposición muy necesaria de los ingresos en general y de las clases populares en particular, porque Carlos, efectivamente como gobierno no hemos podido dar vuelta a la pérdida de poder adquisitivo que nos dejó Macri. En ese sentido, todas estas medidas que nombrabas, creo que las principales, el bono, ganancias, el IVA, nosotros estuvimos hablando largo y tendido de esto, son en general rápidamente atacadas por la oposición como un plan platita, así se llamó, que además va a generar emisión y su consecuente inflación. ¿Hay alguno de esos argumentos, más allá de las chicanas, que te parezcan atendibles, sobre todo en cuanto a la posible espiralización de precios? Para nada. Esto es una recomposición de los ingresos, que era algo totalmente necesario. No tiene que ver con la emisión, y además nosotros lo hemos discutido. La inflación en este momento no tiene que ver con la emisión monetaria, sino que tiene que ver con la falta de reservas internacionales. Y esa falta de reservas está directamente ligada al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que llevó adelante Mauricio Macri. O sea que no es un problema en ese sentido. Era una necesidad total para el pueblo argentino, para los trabajadores, para la clase media, para las clases populares, una recomposición de los ingresos en el marco de un fenómeno que cualquiera podrá venir a decir, como hizo Macri en su momento, que en 2 patadas solucionaba el problema de la inflación. Hasta que no juntemos muchas reservas, la inflación no va a terminar. Se podrá ir morigerando, pero la inflación actual está atada a la escasez de reservas. Te lo voy a decir en lunfardo: mirá que negar que la emisión genere inflación te va a meter en un quilombo, porque pareciera que hay un consenso bastante extendido con respecto a este tema. No es así. Yo soy licenciado en Comercio Internacional, trabajé toda mi vida de economista, digamos, vinculado con los temas de economía internacional, y te puedo asegurar que en el mundo no hay un consenso respecto a eso, sino lo contrario. Ya casi nadie en los ambientes académicos, en los ambientes políticos en el mundo, dice que la mera emisión monetaria genera inflación. Lo puede generar bajo determinadas circunstancias, pero hoy la inflación está ligada directamente a la falta de reservas. O sea que para solucionar el problema de la inflación hay que conseguir dólares, o yuanes o euros, cualquier moneda que sirva de reserva internacional y que fortalezca el peso argentino. Esa es la tarea que tenemos que encarar en el próximo mandato, juntar reservas. Voy a aprovechar el poquito de tiempo que me queda para hacerte 2 importantes, que creo que me parece también honesto hacértelo, como ayer le preguntaba sobre esto a Néstor Grindetti. Néstor Grindetti dijo que si llegara a ganar, lo primero que hace es eliminar tu cargo, que es la jefatura de asesores, y además habló bastante mal, o sea, fue bastante crítico de algún plan importante justamente para el gobierno nacional, como es el programa Puentes, ¿no?, que tiene que ver con carreras universitarias. ¿La respuesta para Grindetti?
Sí, ayer tuiteé a la noche, después fíjate lo que le respondí. Pero también le escribí a su WhatsApp anoche, explicándole de qué se trataba la jefatura de asesores, que él decía que era un cargo para un amigo de Axel. No, yo primero que no soy amigo de Axel, es mi referente político y es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que me ha designado primero como jefe de gabinete y luego como jefe de asesores. En esta jefatura de asesores se hacen dos cosas. En primer lugar, el seguimiento de toda la gestión, seguimiento técnico y seguimiento económico, y eso lo llevan adelante analistas, que son trabajadores provinciales que cobran un salario al igual que cualquier otro trabajador provincial. Y por otro lado se ejecuta el programa Puentes. Él hablaba de 1.700 millones, que era una aberración. Yo le quiero avisar que desde junio del año pasado, que lanzamos el programa Puentes, hasta este año ya ejecuté 2.500 millones. Pero no es que me lo llevé a mi casa, no es que se lo di a mis amigos, no. Creamos 20 centros universitarios nuevos en toda la provincia de Buenos Aires, o sea, lugares en donde se dictan carreras universitarias, en distritos, en pueblos, en localidades, donde los chicos no tenían la posibilidad de hacer una carrera universitaria porque no tenían los recursos. Hay otros tantos centros universitarios en construcción. En este momento estamos dictando 75 carreras en el interior de la provincia de Buenos Aires para más de 3.500 alumnos en 51 municipios. A eso dedicamos el presupuesto al que se refiere. Después son salarios de analistas, o sea que no tiene ninguna cosa rara, les quiero avisar. Obviamente que él está en contra del programa Puentes, de la misma forma en que Macri estaba en contra de las universidades en el conurbano y de la misma forma que Vidal decía para qué poner universidades o centros universitarios si los pobres no llegan a estudiar. Falso y prejuicioso. O sea que es muy claro la posición del macrismo, de Grindetti y de Vidal al respecto de las universidades. Bien, como te decía, no quería dejar de preguntarte porque, bueno, justamente Néstor Grindetti fue duro aquí en este mismo programa. Termino así, muy rápidamente. Vos sos pro composición de una nueva canción en el peronismo, como pidió Axel Kicillof, y generó, creo que cierto enojo de la cámpora. Sí, no sé. Me parece que hubo interpretaciones equivocadas al respecto. Axel fue muy claro en ese discurso, reivindicando todo lo que se hizo, los años más felices, como solemos decir los peronistas, de Perón, de Vita, de Néstor y Cristina. Lo único que dijo es que en este contexto que ha cambiado respecto del pasado, hay que pensar nuevos programas, nuevas propuestas, que es lo que han dicho la mayoría de nuestros dirigentes, porque el contexto cambia, y eso es lo que hay que poner un tono de esperanza hacia futuro. Después lo podemos llamar una canción nueva, propuestas nuevas, programas nuevos. Estaba haciendo solamente una metáfora. Está bien, pero digo, ¿estás de acuerdo que el peronismo necesita nuevas canciones, nuevas notas musicales? El peronismo necesita todo el tiempo propuestas nuevas que se adecúen a los contextos en la actualidad, que son muy cambiantes. Por ejemplo, tomando algunas de las políticas que llevó o de las situaciones que tuvo Néstor, superávit en su momento, el doble superávit fiscal y comercial. Eso respondía a una coyuntura particular que después no se volvió a repetir. O sea que uno no puede pensar todo el tiempo en que las mismas recetas, los mismos contextos pueden dar los mismos resultados. Hay que ir adecuando no solo el discurso, sino las propuestas, y generando un discurso, sobre todo un discurso y propuestas esperanzadoras para la población, reivindicando total y absolutamente lo que se hizo en los 12 años de Néstor y Cristina. Yo fui funcionario y fueron los días más felices y los que me generan más orgullo, esa etapa de mi vida, junto con la etapa actual en la provincia de Buenos Aires. Bien. Lo dice Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, con quien solemos charlar a menudo. Carlos, gracias, será hasta la próxima. A ustedes, muchas gracias. Gran abrazo.